Oye, tenemos acá visitas y los tenemos sentaditos acá al lado. ¿Cómo están, chiquillos? Panel por el trabajo digno. Ustedes son el panel por el trabajo digno. Y estamos con Jimena Reyes, que es secretaria general de Conatracops, es difícil, que es la presidenta del sindicato París de Viña del Mar, vino usted de la quinta región a nosotros, o a la región de Valparaíso a conversar con nosotros, e integrante de la unidad por el trabajo digno de la UTD. ¿Estoy bien? Ya. Y con Don Henry Olivera. Eso, Henry Olivera, que es, y aquí lo tengo yo, director Uniaméricas Comercio. ¿Usted es chileno o no? No, señor. Nacionalidad peruana. Vivimos actualmente en Uruguay. Mira, Sí. Henry es director de la UNI, en Américas de Comercio, y vino a un espacio al octavo foro de sindicato de empresas multilatinas. Bueno, a ver, un poquito, demos el contexto, ¿no? Este foro es como de empresas grandes, ¿no? Como de retail enorme, París, Falabella, Ripley, y ahí están los problemas de aquellos que trabajan en esos lugares, y ustedes los conversaron, le han dado vuelta el 23 y 24, creo que es, ¿no? 17 y 18. Estoy clarito, el 17 y 18 De este mes, de sí. este mes. Y ustedes vinieron a ver ese tema y me parece muy interesante porque van a conversar de respecto a las vulneraciones que tienen los trabajadores que trabajan en esta empresa de retail, el cumplimiento de horario, el pago de sueldo, los multiroot, tanto tema que hay que nos compartir. imaginamos que deben ser muchos. Sí, Sí. yo creo que el 17 y 18 es poco, ¿ah? Deberían haber alargado más con todos los problemas Unos que 3 tienen. años para estar en este país más o menos. Seguramente. Los dejo y muchas gracias por venir. Nos interesa mucho y sobre todo si ustedes lo saben, yo soy abogado laboralista, me interesa mucho el tema. A veces, voy a decir algo, a veces yo le gano esas multitiendas en demanda. Eso es un orgullo. posible. Un No, si le he orgullo. ganado, déjate cosas. Y Sí. es un orgullo para uno decirle, le supuesto. gané por un trabajador que por lo menos pudimos hacer cumplir Exacto. la ley. Cuéntenos de este encuentro del octavo foro de sindicatos de empresas multinacionales y los temas y los problemas que empiece el que ustedes quieran. ¿Qué se van a conversar? ¿Cómo se van a conversar? ¿Qué se va a ver? ¿Qué se va a poner sobre la mesa? ¿Quién viene? Etcétera, etcétera. Sí, bueno, en realidad el foro se realizó, hemos estado acá esta semana, Sí. ya hemos tenido 2 días, 3 días, este es el tercer día aquí en Santiago. Particularmente este foro de empresas multilatinas siempre se realizó aquí en Santiago, este es el octavo año de reuniones. Ustedes tenemos que entender que son 3 grandes empresas en la región que no solamente están en Chile, pero están en Perú, están en Colombia, en Brasil, en Argentina, siempre expandiéndose. ¿Y esas son? Cencosud, Ripley y Falabella. Sí, usted- ¿no? Ahora, las últimas noticias que nosotros tenemos, y fue un tema muy importante dentro de este foro, fue el ingreso de Cencosud a los Estados Unidos, comprando la cadena de Fresh Market, ¿no? Que es una cadena que tiene más de 180 tiendas en todos los Estados Unidos y una inversión enorme de dinero, ¿no? Entonces, estos 2 días sirvieron para, como ustedes dicen, no solamente hablar sobre las problemáticas, pero también regionalmente planificar, desarrollar estrategia, crear acción sindical alrededor de todos los participantes que estuvieron en este foro, ¿no? Así que fue bastante bueno, se sacaron muchas resoluciones que vamos a compartir con ustedes y fue bastante intenso también, porque el día de ayer terminamos con una actividad sindical directa en un mall muy conocido aquí, que es el Costanera Center. ¿Qué hicieron? Nada, fuimos a manifestarnos allá. Tenemos que entender que son medidas de fuerza mayor porque el diálogo con estas empresas básicamente es nulo en este momento, ¿no? Y como decía compañera, yo creo que tenemos que hablar mucho de esto. 2 días no nos alcanzaron. Pero principalmente estamos aquí porque el diálogo con estas empresas, y estamos tomando medidas extraordinarias porque el diálogo está básicamente cerrado por parte de Cencosud, de Ripley y de Falabella en este momento. Jimena, tu visión desde Chile, que te ha tocado sufrir la existencia de estos grandes consorcios bueno, a ver, yo como abogado, me alata un poco hablarlo como abogado, pero veo siempre una violación de derechos fundamentales, una violación de derechos laborales permanente. Los multiroot que hoy día por lo menos hemos avanzado en que ya... ¿Cómo lo ves tú?
Primero quisiera acotar que en este espacio de la invitación del Foro Multilatina se hizo amplio para los representantes de la empresa. ¿Ellos también podían ir? Sí, se hizo una Eso no lo sabía invitación. Acá gerente del área de Falabella, Recursos Humanos, Ripley, Cencosud, y ninguno de las empresas ni siquiera se dignó a responder esta invitación. Es por ello que ayer decidimos tomar una acción y movilizarnos en el Costanera Center, donde tienen presencia parte de este conglomerado, de estas multilatinas, como estaba Falabella, Ripley, Jumbo, Easy y París. Y ahora tu respuesta, desde mi punto de vista sindical, como presidenta del sindicato y como parte de la confederación y además de Unidad por Trabajo Digno, nos ha tocado vivir fuertes vulneraciones a los derechos de las y los trabajadores, ¿cierto? Específicamente hoy se vulnera fuertemente un beneficio que está en negociación colectiva de parte de mi empresa París, donde las trabajadoras que no deciden enviar su hijo hacia la cuna porque tienen alguna enfermedad o porque deciden que un familiar cuide de sus hijos, existe un bono compensatorio para que pueda realizarse esta actividad. Pero cuando la trabajadora está enferma, el empleador ha decidido de forma arbitraria no pagar este bono. ¿Y qué ha dicho la Dirección del Trabajo? La Dirección del Trabajo ha fallado a favor de la trabajadora, pero les da plazo para que el empleador pueda enmendar esta falta. Pero tú debes saber muy bien, como abogado, que la empresa prefiere pagar la multa y no enmienda la falta, lo que tiene a más de una trabajadora sin poder percibir este bono para el cuidado de su hijo. Entre otras violaciones sistemáticas, esto de los contratos de trabajo multitarea es una cuestión, no sé si tú lo sabes, pero en Chile la Dirección del Trabajo ya dijo no, porque además el Código del Trabajo es claro, tienes que determinar qué tareas va a hacer cada trabajador en su contrato de trabajo. Y acá, en una interpretación arbitraria de las empresas, le ponen multitarea, y lo han sancionado, y le dicen no lo puede hacer. Porque la ley, y lo siguen haciendo y le da lo mismo y pagan las multas, pero le siguen poniéndole el contrato de trabajo multitarea cuando te dijeron no, tiene que estar determinada, va a ser determinadas tareas y no las que usted quiera. Y eso pasa acá en Chile, no sé en otros países, pero tú lo has sufrido acá con la gente que tú representas, ¿no? Sí, así es. Específicamente tenemos un cargo que se llama asistente de ventas omnicanal. Esta trabajadora debe reponer, vender, asistir al cliente, buscar la mercadería para el despacho de Internet, para el retiro en tienda, pero además ahora se le carga una nueva función que es estar a cargo de los probadores. Antes de la pandemia existía un personal que era un grupo directamente asignado. Que te entregaba la cosita cuánto te iba a probar. Sí, claro. Que te daba la ficha, que cambiaba las prendas incluso. Vino la pandemia, no se pudieron usar los probadores y este grupo de trabajadoras fue todo despedido. Hoy se vuelven a abrir los probadores, pero esta asistente de venta, el empleador decide no contratar nuevamente, en cambio le asigna esta nueva misión a las trabajadoras que son asistentes de venta. Tristemente ingresamos también una fiscalización, pero como aparece en el reglamento interno, esta nueva función no nos dio favor la Inspección del Trabajo. Como Federación de Trabajadores París hemos impugnado el reglamento interno de la empresa, pero llevamos 8 meses esperando una respuesta. ¿De la Dirección del Trabajo? Así es. Y todavía no está una respuesta ni positiva, no tenemos respuesta en el fondo por esta impugnación. Por lo tanto, estas trabajadoras se ven obligadas a cumplir porque no pueden decirle que no al empleador. Sí. Voy a preguntarte algo que tiene que ver con que es una cuestión que también me interesa mucho, y perdonen que me tome la palabra, pero que es la negociación ramal. Yo sé que en Uruguay existe la negociación ramal. Y acá estamos años luz, retrocedimos después del golpe de Estado la negociación ramal, pero yo sé que en países vecinos nuestros existe y no le tienen miedo, como acá, que es como si fuera el cuco, el diablo, cuando hablas tú de negociación sectorial o ramal. ¿Cómo lo ves tú, que te ha tocado de vivir en Uruguay, verlo allá, verlo en Europa, ¿cierto? Y acá en Chile que estamos, pero así como que tú lo pones encima y eres un comunista y hay que matarte y hay que fusilarte, digamos. Sí.
No, definitivamente. Yo creo que la visión o cómo nosotros desde afuera vemos a Chile es bastante preocupante porque tiene una historia de fragmentación, ¿no? Grandísima, donde podemos encontrar hasta 500 sindicatos en una misma empresa y definitivamente para nosotros como organización sindical internacional, que somos Uniglobal y precisamente también estamos en Europa y en Asia y en otras partes, vemos la negociación ramal como un siguiente paso y como algo muy natural en Como países... un desde, ¿no? Sí, claro, desde donde debemos de partir. En Uruguay está la negociación tripartita, en Argentina instalada hace muchísimos años, pero definitivamente es un plan de las grandes empresas para acabar con esto porque es simplemente la manera de fortalecer el sindicalismo y dar un paso, de alguna manera, el paso más grande que podemos dar como sindicatos, ¿no? Y parte de esta discusión se dio también en los días 17, el día lunes y el día martes que estuvimos aquí. Yo quería recalcar que este foro fue muy importante porque hubieron representantes de trabajadores de los países que ya mencionamos. Estados Unidos, estuvo aquí la UFCW, que tiene aproximadamente 1.3 millones de trabajadores afiliados. Estuvo presente la FAECIS de Argentina, que tiene 1 millón de trabajadores de comercio afiliados a la organización. La Conatracops, que tiene más de 80.000. Estuvieron 2.3 millones de trabajadores representados aquí, muchos de ellos con negociaciones sectoriales y ramales, como tú mencionas, y es por eso también parte de nuestra preocupación. Mientras algunos están negociando ramalmente, hay sindicatos en Perú, por ejemplo, como el sindicato de trabajadores de Cencosud, que no cierra negociaciones hace 4 años. Tiene 4 negociaciones abiertas y una quinta por abrirse. Y hay una intransigencia muy grande de la empresa. No hay, ¿no tienen plazos allá? Tienen plazos, pero bueno, los estiran, hacen todo lo posible. Tú sabes que la ley está para flexibilizarla muchas veces y las empresas logran eso. Y además de esto, lo que mencionábamos sobre este aspecto de las multas, ¿no?, que se ejercen sobre las empresas, realmente ellos creen que son impunes, ¿no? Y tienen los bolsillos muy grandes y simplemente pagan la multa. Es algo que sucede en Perú, es algo que sucede en Colombia muchísimo también y simplemente creen que son impunes absolutamente todo, ¿no? Hemos tratado de abrir ese diálogo con estas empresas, es el 8º foro, creo que hasta el 6º año que veníamos trabajando con ellos, había un diálogo productivo con ellos. Finalmente se cerró, ¿no? Se cerró hace 2 años que no quieren dialogar productivamente con los trabajadores y las trabajadoras a nivel regional. Y es por eso que estamos, a través de la declaración que hicimos el día de ayer, la hicimos pública también, estamos haciendo un llamado a la acción sindical regional de estos 2.3 millones de trabajadores de comercio, que podemos sumar a los más de 20 millones de trabajadores que tiene Uniglobal afiliados a la organización. A ver, antes de eso, yo quería indagar un poquito, antes de entrar en otros temas de lo que está pasando con el movimiento en este momento, con las manifestaciones en contra y todo, quería indagar un poco más en el punto de la negociación ramal, porque no lo tenemos acá, ¿no? Y Uruguay es el ejemplo prístino de cómo esto, por lo menos, no genera desastre económico. Pero una cosa es decir, no genera desastre, que el país puede seguir funcionando teniendo negociación ramal, porque acá lo pintan como el cuco, ¿no? Como ya llega el comunismo y se destruye todo. El país puede seguir funcionando, pero de punto de vista del trabajador, de la trabajadora negociando, después de haber visto todos los problemas que tiene Perú, en Uruguay estas situaciones están resueltos, entonces, o están más resueltos, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas que tiene el trabajador uruguayo frente a eso, frente a las negociaciones que están haciendo con la multilatina, por ejemplo? O el argentino, ¿eh? También. Sí, sí, sí. Pero Yo creo que hay una desinformación muy grande sobre eso, ¿no? Porque y el principal cuco, como dices tú, el miedo es que limite la negociación colectiva de los trabajadores, y no es así, es más bien un punto de inicio, ¿no? En Uruguay los sindicatos negocian tripartitamente con el gobierno y las empresas puntos que son muy claves para ellos, ¿no? La seguridad social, el tema de los salarios, los aumentos de acorde al incremento del IPC, y son cuestiones básicas
básicas. Pero después de eso, regresan a sus empresas y negocian cuestiones que son muy particulares, ¿no? Entonces, Hay un piso mínimo que se negocia sectorialmente. totalmente, ¿no? Sí. Entonces, el principal temor que infringen estas empresas a los trabajadores es, bueno, vas a tener a una persona hablando por ti, ¿no? Y esta persona desconoce lo que tú necesitas, lo que tú como trabajador requieres para funcionar propiamente dentro de tu empresa, ¿no? Y ese es el principal temor. Pero no, o sea, decir que la negociación sectorial, por ejemplo, en Uruguay o Argentina, ha sido el bastión de que el sindicalismo y los trabajadores sean muy fuertes en este momento, ¿no? En Y es Argentina tanto siempre así- ha sido muy fuerte la... Sí, y es tanto La así que en CGT. Uruguay, la CGT, por supuesto, y en Uruguay es tanto así que el gobierno que tenemos ahora, a través de sus leyes de urgencia, se están tratando, obviamente, de derrocar y de desmejorar la negociación colectiva ramal, ¿no? Hay un ataque constante contra eso. Entonces, yo creo que no debemos tener miedo a esto. Por supuesto, las empresas van a todo el tiempo hacer una campaña bastante amplia sobre estar en contra de una negociación ramal, pero yo creo que se está avanzando mucho aquí en Chile con el tema de las 40 horas, que viene a ser un tema transversal. Ahora la CONATRACOPS y otras organizaciones vienen trabajando por el tema del cierre a las 19, que también es una parte de pensar como una negociación sectorial transversal para el comercio, ¿no? Entonces se están dando y se están tomando los pasos concretos para poder empezar a pensar en una negociación ramal, ¿no? Sí, a ver, Jimena, bueno, a ver, quisiera preguntarte como respecto al trabajo doméstico y de cuidados. ¿Cómo se apuntó o cómo se ha discutido en estos foros? Porque es un tema que antes no... Ustedes trabajaban en la casa, y seamos específicos, las mujeres trabajan en la casa, nadie las pesca, no se paga, es como que tienen que hacerlo, pero esto ya está hoy día mucho más sobre la mesa. Decir, espérate, el trabajo de la casa es un trabajo que como cualquier otro y habría que o remunerarlo o por Y lo el menos trabajo que sostiene también esta sociedad, el Y trabajo sí, doméstico. Y no solamente eso, o sea, eso es básicamente supuesto. eso. Sin el trabajo doméstico, que te tengan la camisa, que te tengan, no sé, la alimentación, el hombre no funciona. O sea, seamos claros, el trabajo doméstico incluso ha sido cuantificado, ¿no? Parte del PIB. Y es bastante, ¿no? Entonces, ¿estos temas han sido puestos en estos foros y en este último? Sí, efectivamente, el trabajo doméstico y de cuidado han tenido un énfasis importante, porque lo primero, como tú bien dices, éramos invisibilizadas. Y Sí. digo éramos porque fui cuidadora por 30 años, cuidé a mi hija con una discapacidad física, motora e intelectual. Ella nació con asfixia, tenía parálisis cerebral, era absolutamente dependiente para todas las actividades del día a día. Por lo tanto, tanto en mi caso como en la mayor parte de las familias, sobre quién recae el cuidado es sobre una mujer. Sobre Sí. nosotras, exactamente. Muchas veces ni siquiera se pregunta, donde hay varones, por ejemplo, hermanos, hermanas, ni siquiera se pregunta, ¿tú eres capaz de cuidar al hermano? No, recae la responsabilidad directamente sobre la mujer. Hoy necesitamos que esta norma esté dentro de la nueva Constitución para que el Estado se haga parte de esto y sea corresponsable con respecto a los cuidados. Lo más importante es que hoy hemos logrado que el trabajo del cuidado esté visibilizado. Ya no es algo que tú digas, ni siquiera en las encuestas Cense se preguntaba, ¿tú eres cuidadora? ¿Existe un discapacitado en tu casa? Eran preguntas que no existían. Por lo tanto, desde ahí en adelante, ya que el tema se hable, podemos decir, levantar la bandera, hoy las cuidadoras somos visibilizadas. De hecho, hace poco, 2015, no fue la primera encuesta de uso del tiempo, donde efectivamente la cantidad de mujeres que destinaban su trabajo fuera del hogar, y en comparación al de los hombres fuera y dentro del hogar, el de nosotros era altísimo, eran 5 o 6 horas más que los hombres. Sí. Además que el cuidar de una persona con alguna discapacidad es bastante caro en Chile. Por lo tanto, como en mi caso, debí dividir mi tiempo entre trabajar y tener un trabajo remunerado y cuidar a mi hija. Porque si trabajaba, no podía pagar, el sueldo no me era No te rentable alcanzaba. para pagar a alguien. Exacto. Afortunadamente yo tenía el apoyo de mi madre, que me ayudaba en los cuidados, ¿cierto? Y podíamos llevar a esto, porque todo lo que tenga que ver con alguien con alguna enfermedad es bastante caro en Chile. Es tan Muy fuerte
es tan fuerte como los trabajadores y sobre todo las trabajadoras sufren eso en aislamiento, ¿no? Puede ser parte de una vida cotidiana, una lucha, pero la gente no sabe que no son lo único. Al final pasa mucho con la gente que está sufriendo, que piensa que son los únicos, que están en esa situación tan difícil. Y lo lindo, de cierta forma, de la movilización sindical es que permite que la gente que ha estado sufriendo eso solo se den cuenta que no, acá hay algo pasando que es más colectivo. Y sobre ese tema quería preguntar, porque ustedes, tengo entendido, hicieron una manifestación, ¿no es cierto?, en el Costanera Center, que para nosotros es así como el meca del capitalismo, del consumismo chileno, de todo lo terrible, no sé, que lleva poco tiempo visitando, ¿no? Pero el Costanera Center tuvo que construir barreras porque la gente estaba ocupando el espacio para suicidarse. O sea, es bien terrible el espacio. Entonces, lo que queríamos preguntar, veo que acá hay unos videos de la movilización. ¿Cómo fue la reacción de los trabajadores y trabajadoras, de las personas en el mismo mall, frente a esa manifestación que ustedes hicieron, y específicamente con el tema de Falabella? Sí. Bueno, primero mencionar que esta es una manifestación pacífica. Nosotros normalmente nos reunimos afuera del Costanera con megáfonos explicándole a los transeúntes y a los mismos clientes del Costanera por qué estamos ahí. En este caso específico era para mencionar nuestra molestia con respecto a las empresas que han vulnerado los derechos de las y los trabajadores. Iniciamos el camino. Los trabajadores de todas las tiendas en las que visitamos se sentían gratamente... fue gratificante porque nos grababan, se acercaban, gracias por estar acá, se sienten identificados. Muchas veces ellos no tienen un sindicato, un dirigente que se haga parte y pueda alzar la voz por ellos. Muchos trabajadores sí tienen la vulneración, pero no tienen el foro laboral que tenemos los dirigentes sindicales, por lo tanto, no pueden alzar la voz en su vulneración de derechos. Por lo tanto, nos sentimos muy... fue gratificante sentir que ellos grababan, que se acercaban, que nos preguntaban por qué estábamos ahí. Ah, tú no me conoces, pero sientes que mi vulneración va contigo y tú estás aquí hablando por mí. Entonces fue muy, muy gratificante. Bueno, desde el área de la jefatura no fue así la respuesta. En la tienda Falabella específicamente íbamos ingresando, queríamos ingresar y se nos impidió inmediatamente el acceso. Los guardias formaron una barrera, agredieron a dirigentes, una se fue con su brazo todo dañado porque la forcejeó, la tironeó, uno de los guardias, rompieron los carteles, pero aún así los trabajadores se acercaron y eso de verlos a ellos desde el otro lado nos dio la fuerza para cruzar la barrera y ingresamos a la tienda. Y muchas veces con qué miedo la gente no reclama, ¿no? Sí. Con la necesidad de no perder tu trabajo. Exactamente. Entonces estos tipos se aprovechan de todas esas instancias. Así es. Es tan lejano lo que pasa por la cabeza de Carlos Heller Solari, de su mamá, la señora Solari, con los trabajadores que están en sus tiendas. Es tan lejano. Carlos Heller Solari es uno de los dueños de Falabella, la familia Solari, sí, ¿no? Primero la familia Falabella, familia Así es. Solari, después los Heller Solari, etc. Tan lejano que dos personas que son personas que viven en el mundo, que viven tan separados, que no se conocen, que no son capaces de relacionarse, que no son capaces de pensar, ponen tantas barreras que el guardia, que el vendedor, que el supervisor, que el gerente, que jamás va a relacionarse o a acompañar o a sentir lo que siente un trabajador de su compañía, no sabe, no le interesa. Es bien brutal eso, porque al final se van a morir todos y todos van a convertirse en tierra. Bueno. Entonces una weá como tan... A mí siempre me ha dado esa diferencia. A mí me tocó conocer a Carlos Heller porque yo trabajé en Mega. Y es tan distinto, tan lejano. Se va a morir igual Carlos Heller Solari, me va a morir yo y se van a morir ustedes como dirigentes sindicales. Y no solamente eso, Daniel, sino que exponen o ponen a otros trabajadores a claro, enfrentarse a trabajadores, ¿no? Porque ellos nos van a dar la cara. Y otra vez recalcar que nosotros, como organización sindical internacional, hemos tenido diálogo continuo con ellos hasta hace algún tiempo. Finalmente las puertas de ellos se han cerrado. Entendemos que... ¿Por qué crees tú que se cerraron esas puertas? Bueno, porque yo no sé si escucharon las declaraciones de los Pullman, de una de los Pullman que, por ejemplo, Cencosud no es más una empresa chilena, dicen. Ahora es una empresa multinacional. Inclusive han movido su departamento financiero para Londres, ¿no? Entonces, hay una total desconexión, desnaturalización del trabajo, ¿no? Y a eso fuimos el día de ayer. Si las demandas no son escuchadas como eran escuchadas antes, en una mesa de diálogo, con una contraparte, porque se tenía acceso, ¿no? Estas empresas llegaban a nuestros foros,
Es el 8º foro que hemos hecho. Llegaban, se sentaban, dialogaban, prometían cosas, cumplían algunas y otras no. Pero ahora simplemente se hacen de los oídos sordos. Entonces, si los trabajadores quieren plantear demandas, esta es la única forma que tienen ellos para hacerlo, ¿no? Y lo que dice Jimena es real. Tú veías a la gente con los puños en alto, los trabajadores, sonriéndote y diciéndote que vamos arriba, todo está bien. ¿Por qué? Porque hay una desprotección, una desnaturalización de los trabajos, no solamente en Chile, sino a nivel regional, ¿no? Hablamos mucho de digitalización, de tecnología, pero no hablamos de lo que ocurre detrás de eso, ¿no? Nos facilita la vida muchas veces entrar a un teléfono y comprar algo, pero no vemos que los trabajadores a través de los años están más cerca del mínimo, del salario mínimo en los países de lo que estaban antes, ¿no? Porque han perdido bonificaciones, han perdido otras maneras de ingresos. Y Jimena va a hablar de lo que es el Flexit ahora, ¿no? Una nueva forma de trabajar. Hay compañeros que están... Tú puedes ir por la calle. Yo no sé si puedo trabajar aquí en Chile, no soy de Chile, pero fácilmente puedo entrar a una aplicación de estas empresas y decir, quiero trabajar 2 horas. Y me llaman, y me pagan, y me voy. 2 horas, nada más, ¿no? O sea, imagínense lo que eso puede resultar en los trabajadores formales y en la formalidad de los empleos. Es muy cierto lo que dice, en la brutalización de la precariedad, la uberización del trabajo, porque para Uber, que fue la primera aplicación de masificar eso, ni siquiera son trabajadores, no son empleados de ellos son simplemente una aplicación. Entonces, de hecho, no querían pagar ni cotizaciones de salud ni educación para esta persona, ¿no? Había todo un problema judicial donde lograron en Europa lograron dar vuelta a eso y Uber estaba obligado a pagar, por ejemplo, impuestos de salud para sus trabajadores porque son trabajadores. Esa es la negación del rol de trabajador, es parte de ese problema de aplicaciones. Quería preguntar, Jimena, justamente por este tema, porque en Chile, con la precarización del trabajo, vemos también una arremetida política que están tratando de retroceder en estos temas. En el debate constituyente, ¿no? Tenemos el Partido Republicano que quiere ir más allá de la Constitución de Pinochet, casi prohibir la huelga, ¿no? Quieren hacer desaparecer la idea de los trabajadores y el movimiento sindical. ¿Cómo ven las protestas que creo que ustedes fuera del ex Congreso en el Consejo Constitucional? ¿Cómo ven el debate que está pasando ahí? Sí, precisamente ahora nosotros venimos desde estar con la CUT y un grupo importante de trabajadores fuera del ex Congreso, donde se estaban manifestando, justo cuando nos tuvimos que venir, estaba David Acuña, el presidente de la CUT, exponiendo. Bueno, sabemos que los republicanos no defienden los derechos de las y los trabajadores. Eso tenemos que entenderlo. Todos aquellos que seamos trabajadoras y trabajadores debemos entender que los republicanos no van a defender nuestros derechos. Tenemos que ser nosotros mismos y por eso es tan importante salir a la calle y extender y conversarle a las personas que pierdan el miedo por estar ahí. Y lo importante es que necesitamos tener una norma que sea de las y los trabajadores. Lo importante que es el derecho a la huelga efectiva, que la huelga no tenga reemplazo, donde la huelga es el único medio donde las y los trabajadores podemos defender nuestros derechos laborales. Sin la huelga no tenemos otra posibilidad, no existe. Y sin una huelga que no tenga, vuelvo a repetir, donde no tengan posibilidad del reemplazo. Tú mencionabas, Daniel, hace poco que el multiroot, ¿cierto? Ya por suerte se va acabando, pero ahí también nos abre otro problema para el mundo del trabajador, porque lo que hacen los empleadores hoy es que toman un trabajador que trabaja, por ejemplo, en la quinta región, en Valparaíso, Viña está en huelga y lo pone a reemplazar. Es el mismo root, pero hay un reemplazo del trabajador. Hay una falta de fiscalización también, hay responsabilidad de la autoridad en eso. O sea, el derecho laboral se caracteriza por ser un derecho protector, ¿no? Sí. Y ahí en Chile estamos al debe porque el ente protector no protege, o protege con poca gente, etcétera. Entonces, vamos cerrando, nosotros tenemos otros invitados, queremos que hagan una reflexión final, si tú quieres, Henry, hacer un llamado o lo que tú quieras respecto de este foro y tu presencia en Chile. Y que ¿Cómo te ha parecido Chile, este infierno para los trabajadores y trabajadoras? Bueno, empezando por ahí, ¿no? No es la primera vez. Venimos ya haciendo un trabajo por muchos años aquí, así que muy
yo creo que muy familiarizado con todo lo que pasa. Lo que sí tengo que mencionar es cada vez que volvemos a Chile siempre hay una crisis, ¿no? Donde están involucrados los trabajadores principalmente. Gracias a Dios, porque al final hay una movilización por lo menos. Por supuesto, por supuesto. No, pero es una reflexión nada más, hacer un llamado, ¿no? a toda la sociedad civil, a que, si bien es cierto esta nueva tecnología, digitalización, implementación que están haciendo las grandes empresas, especialmente las empresas chilenas que vuelvo a mencionar, son las más grandes de la región, ¿no? Yo creo que mucha gente aquí en Chile no lo sabe, pero la operación que ellos tienen a nivel regional es importantísima y ahora están entrando a un país como Estados Unidos a invertir grandes cantidades de dinero, a contratar trabajadores en los Estados Unidos. Yo hago un llamado a que ellos entren al diálogo, a las empresas a que entren a dialogar con los sindicatos en la región, que no representamos a pocas personas, ¿no? Vuelvo a mencionar, son más de 2.3 millones de trabajadores representados en estas 7 países y aproximadamente 13 organizaciones que estuvieron reunidas hace 2 días aquí en Santiago. Así que llamo a esa reflexión, a volver a la mesa de diálogo, a escuchar a los trabajadores que hoy más que nunca están en un momento muy complicado de sus vidas, y no solamente ellos, pero sus familias. Y yo creo que tenemos que, aquí lo único que nos va a sacar es la unidad de la clase trabajadora. Y en ese sentido, creo que Chile es un gran ejemplo para eso. Hemos venido trabajando muy de cerca con las centrales aquí y vamos a continuar apoyando desde el movimiento sindical internacional a nuestros compañeros y compañeras aquí en Santiago y en todo Chile. Jimena Reyes, Henry Olivera, muchas gracias. Este programa, este medio de comunicación, siempre nosotros estamos dispuestos a escucharlos, a que vengan a contarnos, porque nos interesa el tema sindical. De partida, porque yo soy abogado abogado laboralista, y creo que son temas relevantes. De hecho, yo siempre cito la Constitución italiana, que empieza diciendo que Italia es una república que se funda en el trabajo. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Eternamente invitados. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias.